Muy buenas noches, muchachos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Buenas noches, profe. Sí, 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 se le escucha bien. Ok. Muy bien, vamos entonces a continuar desarrollando la temática de esta semana. La tutoría pasada, pues, logramos avanzar de buena manera en la temática de funciones. Y como lo habíamos, pues, pactado, vamos entonces hoy a darle continuidad a la temática de progresiones. Bien, entonces, sin más preámbulo, arranquemos. Bueno, entonces, para trabajar esta temática de progresiones, vamos a necesitar de algunos elementos básicos desde un punto de vista teórico. Bien, vamos a mirar entonces cuáles son estos elementos. Primero, clarificar el concepto de sucesión. Bien, ¿qué es una sucesión numérica, muchachos? Es simplemente una secuencia ordenada de números. Se dice ordenada porque uno lo que hace es que, mejor dicho, es una lista, ¿cierto? Es una lista donde usted etiqueta el primer número, etiqueta el segundo, etiqueta el tercero y así sucesivamente. Al término genérico se le denota de esta forma, A sub n, que por lo general el término genérico se obtiene a partir de una fórmula. ¿Sí? Y nosotros estamos interesados en estudiar dos tipos de sucesiones o dos tipos de progresiones. ¿Bien? La primera es la progresión denominada progresión aritmética. ¿Bien? ¿Qué es? Bueno, no es más que una secuencia ordenada de números, pero en esta secuencia se cumple la propiedad de que la diferencia de dos números consecutivos siempre da lo mismo. O sea, si yo agarro el número a sub 2 y lo resto con el número a sub 1, pues obtengo un resultado. Si ahora agarro el número a sub 3 y lo resto con el número a sub 2, obtengo exactamente el mismo resultado que obtuve en la resta anterior. Y si a sub 4 se lo resto con a sub 3, vuelve y me da el mismo resultado. Es decir, esa resta de términos consecutivos siempre da lo mismo. Es una de las, es la característica fundamental que determina el que una progresión sea aritmética. Bien, entonces cada que Profe, escuchen el nombre de progresión aritmética, deberán entender que la diferencia de términos consecutivos siempre da lo mismo. Cuéntame. no sé, iba a decirte que esa era la diferencia, pero estaba dudando si era la diferencia o no, pero dijiste ya que sí, que es la diferencia. Sí, la resta, pues. Diferencia o resta es lo mismo, ¿cierto? Si yo resto estos dos, obtengo el mismo número que si resto esto. Resta y restar y la resta y diferencia es exactamente lo mismo. Bien. Listo. Esa diferencia o esa resta común, ese resultado común que se obtiene cuando restamos términos consecutivos, lo vamos a representar con la letra D. ¿Listo? Entonces, hay todo un desarrollo después de esto. Los detalles, obviamente, pues no los podemos discutir acá. Acá simplemente estamos presentando los resultados. Pero se concluye que en toda progresión aritmética, el enésimo término, o sea, este término genérico, el que se obtiene con una fórmula o el que se representa con una fórmula, para el caso de una progresión aritmética, la fórmula siempre es esta. Bien, entendámosla. Es el primer término de la lista más n-1 por d, donde d es esa diferencia común. O sea que si yo quiero encontrar a sub 20, lo único que tengo que hacer es cambiar la n por 20 y operar. Se supone pues que en un ejercicio particular a sub 1 es conocido y lo mismo que d. Y pues eso me daría al operar una cantidad real y pues ese número real sería el que
queda etiquetado con el término A sub 20. ¿Listo? Ahorita pues que hagamos los ejercicios, profundizamos sobre esto. Y pues también hay una formulita que me dice cuál es el total de la suma de los n términos de una progresión aritmética. Es decir, imaginémonos ahora que me interesa sumar los 50 primeros números de una progresión aritmética. ¿Cierto? Sumar no es una operación en principio pues que sea difícil, pero ya 50 términos ya se vuelve engorroso, ¿cierto? Entonces, aquí nos presentan un resultado que nos permite encontrar de manera más simplificada, más abreviada, la suma de los primeros n términos de una progresión aritmética. Ojo pues que esta fórmula solo funciona para cuando la progresión es aritmética, ¿bien? Entendamos la fórmula, simplemente es la suma del primer término con el último, a sub 1 más a sub n, eso se divide entre 2 y el resultado se multiplica por n, donde n pues es el número de términos que estoy sumando de la progresión. Ahorita pues en otros ejemplos podremos, algunos de los ejemplos que tenemos para el día de hoy, podemos ver funcionando esa formulita. Profe, en esa formulita me podría volver a explicar n, ¿cuál sería? ¿Qué número N sería? representa la cantidad de términos que estás sumando, ¿cierto? Vamos a contarlos. Un término, este es el segundo, por aquí viene el tercero, etcétera, etcétera. Y este último sería el término número n. Entonces esta n es el que se pone acá. Bien. Ahora, una progresión geométrica es palabras más, palabras menos. Es exactamente lo mismo que la aritmética, solo que ya en lugar de restar términos consecutivos, lo que vamos a hacer es que los vamos a dividir. Ya es la división, ¿sí? O sea que la condición es exactamente la misma que la de aritmética, pero con división. Significa esto entonces que a sub 2 dividido a sub 1 da lo mismo que a sub 3 dividido a sub 2 y da lo mismo que a sub 4 dividido a sub 3 y así sucesivamente. Esa división común se le llama razón, ¿sí? Se le llama razón y se representa con la letra R. Bien. Como ya la operación es diferente, no es resta, como lo era acá, que aquí era resta. Ya no es resta, sino división. Entonces, pues la fórmula general, la fórmula genérica cambia. Ya es esta. Para el caso en que la progresión sea geométrica. Entendamos pues que depende de los mismos elementos. Depende de A sub 1, así como lo hacía la de la formulita de la aritmética. Depende de n, muy bien. Y depende del término común, que en este caso es la razón, en la aritmética era la diferencia. ¿Listo? También hay una formulita que nos permite pues calcular la suma de los términos de una progresión. Geométrica. Y entendámosla, ¿no? La fórmula pues es muy similar, ¿no? Es decir, es el primer término por 1 menos r a la n sobre 1 menos r. Entendamos que r es este término, la razón común, ¿cierto? Y el n nuevamente es el número de términos que estoy sumando. Chicos, entonces digamos, este es el background teórico mínimo que debemos de tener presente para la tutoría de hoy. Bien, entonces arranquemos de una vez. Permítanme, los leo por acá. Dice, si a sub 1 igual 2 y d es igual a 3 en una progresión aritmética, calcular a sub 8. A sub 8. Bien. Bueno, ¿qué sabemos? Como la progresión a sub 1, a sub 2, a sub 3, etcétera, hasta a sub 8. Posiblemente continúa, no lo sé, ¿cierto? Es O sea árido. que, ¿Perdón? o sea que la diferencia sería de 3. 2 más 3, que sería, digo, la diferencia sería 3, de 3 Sí, en 3. correcto. Correcto. La diferencia es 3. Como la progresión
vamos a representarla de esta manera, ¿cierto? Es aritmética, entonces sabemos que la fórmula del enésimo término está dada por a sub 1 más n menos 1 por d. Reemplazamos los datos, o sea que la fórmula para el enésimo término es a sub 1, que es 2, ¿cierto? Aquí me dicen claramente que a sub 1 es 2, más n menos 1 por d, pero es que d es 3. Y noten entonces que ya tenemos la fórmula completica. Hombre, es que yo quiero calcular a sub 20. Ah, bueno, en esa fórmula cambie la n por 20 y haga toda esta cuenta. Totalice esa operación aritmética que está ahí y ya está. El resultado sería a sub 20. Ah, es que yo quiero calcular a sub 200. Haga exactamente lo mismo. Cambie la n por 200 y el número que obtenga será el término número 200 de esta secuencia aritmética. ¿Cuál secuencia aritmética es esta? Aquella que cumple que la diferencia común es 3. O sea, este menos este es 3, este menos este es 3 y así sucesivamente. En nuestro caso nos interesa es calcular pues a sub 8, ¿no? Es lo que nos exige el ejercicio. Entonces, bueno, vamos por él. A sub 8 sería 2 más 8 menos 1 por 3. Bien, esto es un por. Entonces, bueno, totalicemos. Esto nos estaría dando 2 más 8 menos 1, 7 por 3. Y bueno, eso nos estaría dando 23. ¿Listo? Preguntas. Oh, breve, breve. Listo. Las geométricas son como un poquito más complicadas. No, hombre, vamos a darnos cuenta que todo es exactamente, o sea, para mí, realmente los dos tipos de secuencias son equivalentes, la verdad. Profe, ¿será que puede ser otro ejemplo? No, vamos a seguir desarrollando la tutoría, nos vamos a encontrar múltiples ejemplos durante la tutoría. Ah, bueno, profe, dale. Ujú. Bien, vamos ahora Profe, con este. ¿puede volver un Bueno, momento, por favor? listo. Bueno, vamos ahora a mirar este problema. Dice, la gráfica muestra la secuencia de formación de 5 arreglos elaborados con reglas o regletas. Bueno, en todo caso, esos rectangulitos, ¿sí? Me dicen que todos son de igual tamaño y pues bueno, la pregunta es, entonces bueno, aquí estamos viendo pues cómo se está construyendo la figura, ¿no? Es decir, tengo que el primer arreglo tiene un solo rectangulito, el segundo arreglo ya veo que tiene más y así se va yendo, ¿cierto? Entonces la tarea aquí es, dice, el número total de regletas que posee el arreglo número 10 construido siguiendo el patrón ilustrado es. Usted tiene, pues obviamente uno podría pensar, bueno, pues yo dibujo los 10 arreglos. Pues bueno, es una estrategia de solución, pero obviamente no es la más adecuada. Aquí lo que vamos a hacer es simplemente, vamos a hacer un análisis respecto a cuántos cuadritos, cuántos rectangulitos va teniendo cada arreglo, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí que tenemos el arreglo número 1, llamémoslo A sub 1. Vemos que este tiene un solo rectangulito, ¿cierto? Ahora aquí vemos el arreglo A sub 2, ¿cierto? Este arreglo Tres. vemos que tiene 3, pero más allá de eso, lo que yo quiero es que noten cómo pasamos de este 1 al 3 en el siguiente arreglo. Y es que básicamente el arreglo número 2 es el mismo arreglo 1, miren que es el mismo, es exactamente este mismo, solo que le montamos 2 rectángulos más, ¿sí? Y por eso nos está dando 3. Pero entonces, más que contarlos, es entender cómo se está totalizando y cuál es la conexión que existe entre un arreglo y otro. Por ejemplo, ¿qué sería A sub 3? Miren que A sub 3 no es más que el arreglo 2, que es todo este arreglo que estoy pintando aquí en verdecito, que es este mismo, y le adiciono unos nuevos rectángulos. ¿Cuánto les estoy adicionando? En este caso 3, ¿cierto? Lo que me da un total
de 6 rectangulitos. Chicos, y así sucesivamente. Nos vamos a dar cuenta que este A sub 4 es 12. el arreglo que teníamos en la posición anterior, ¿cierto? Ahí lo estamos viendo, mírenlo, está aquí exactamente el mismo. Y le adiciono 4. Eso me da... ¿cuánto dijiste? No, 10. A 10. Correcto. Y bueno, por este lado A sub 5 sería entonces, ¿qué? 15. Listo. Bien, entonces, bueno, vamos a escribir esto para que podamos visualizar la secuencia. Entonces, A sub 1, ¿qué es? Es 1. A sub 2 no es más que el arreglo A sub 1 sumándole 2. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, profe. Lo vimos. Es el mismo cuadrito que está en azul y le adiciono 2 rectangulitos más. A sub 3 no es más que el arreglo anterior, o sea, el arreglo A sub 2 sumándole 3. Y el arreglo A sub 4 es el anterior sumándole 4. Y el arreglo A sub 5 es el anterior sumándole 5. Bien. Bueno, vamos a sustituir. A sub 1 es 1. Entonces me queda 1 más 2. A sub 3 es A sub 2 más 3, pero es que A sub 2 es 1 más 2, ¿cierto? Entonces reemplazo. Me queda que A sub 2 es 1 más 2 y esto se le suma el 3 que ya teníamos. A sub 4, ¿qué es? Es A sub 3, pero es que A sub 3 es la suma de estos tres números. 1 más 2 más 3 y le sumo 4. Y noten pues que entonces ahora A sub 5 es A sub 4 más 5, pero es que A sub 4 es la suma de los primeros 4 números enteros. 1 más 2 más 3 más 4 más el 5 que estamos viendo allá. Luego de este análisis creo que nos queda bastante claro, muchachos, que ¿quién hay? Chicos, de pronto allá. Entonces, nos queda ya bastante claro que si continuamos de esta forma, logramos deducir la fórmula del enésimo término. Sí, vamos a mirar el patrón. A sub 2 es sumar 1 y 2. A sub 3 es sumar 1 con 2 con 3. A sub 4 es sumar 1 más 2 más 3 más 4. Y así. Es que sería A sub n. Chicos. Es que miren el índice. ¿N menos 1? No, miren el índice. No, está bien, pero ya el resultado final. A sub 5 es 1 más 2 más 3 más 4 más 5. O sea, este índice me dice hasta dónde debo sumar. Entonces, si estoy en A sub n, ¿cuál es la suma que debo Profe, en este caso expresar? no sería como hasta 10, porque 10 es el que tenemos que encontrar. Por ahora no me está preocupando el enunciado. Estamos aquí simplemente explorando cuál es la secuencia o la estructura que estamos visualizando en esta sucesión, ¿cierto? Entonces, queda claro que A sub n es sumar todos los primeros números enteros ¿hasta qué número? Más N. Hasta n. Bien, hasta sea este n el valor que pongamos ahí, ese es el que va acá. ¿Sí? Chicos, y entonces aquí, ¿qué estamos viendo? Bueno, observen que esto es una progresión aritmética. Es la suma de una progresión aritmética. Suma de una progresión aritmética. O sea, que ya prácticamente para ir a dormir. Chicos, tan amables me colaboran con el micrófono. ¿Por qué digo que es una progresión aritmética? Porque es que miren los elementos que estamos sumando. Los elementos que estamos sumando son los elementos B1 igual 1,
B2 igual 2, B3 igual 3, B4 igual 4, B5 igual 5, etcétera. Hasta B sub n igual n. Entonces, ¿yo por qué afirmo que es aritmética? Porque es que si yo al 2 le resto 1, me da 1. Si al 3 le resto 2, me da 1. Si al 4 le resto 3, me da 1. Y así sucesivamente. Comprobamos que la diferencia común es d igual a 1. ¿Sí? Por lo tanto, podemos usar la formulita de la sumatoria de las progresiones aritméticas, que es esta que tenemos acá. ¿Qué es lo que dice? Dice que la sumatoria, bueno, en este caso, el término que estamos estudiando, que es esta suma, ¿cierto? Hasta n, pues es igual a n, que es el número de sumandos que tengo en esta sumatoria, que en este caso, para nuestro caso, tenemos n. Por. ¿Qué más dice la fórmula? Dice que tengo que usar el término a sub 1 de la sumatoria. En nuestro caso sería el término b sub 1, ¿cierto? El primer número que aparece en la sumatoria. O el número, o el término número 1 de la sumatoria. O sea, a sub 1, mírenlo acá. Y también aparece a sub n, que viene a ser el último, ¿cierto? O sea que en la fórmula de la suma de los primeros n términos de una progresión aritmética se considera entonces el primer término, que en nuestro caso particular el primero es 1, más. Se le suma el último, que en nuestro caso es n, y esto se divide entre 2. Esta formulita ya la habíamos trabajado en otros ejercicios, en tutorías anteriores. Yo les había dicho, chicos, no se les vaya a olvidar esto. 1 más 2 más 3 más 4 más hasta un n. Es n por n más 1 sobre 2. Bueno, es exactamente la misma fórmula, ¿no? ¿De dónde viene entonces esa fórmula? Es consecuencia de la suma de una progresión aritmética. ¿Bien? Y bueno, pues ya con esto concluimos entonces que a sub n es igual a n por 1 más n sobre 2. ¿Bien? Chicos, y quedamos listos para responder cualquiera sea la pregunta que nos tiren, porque ya hemos encontrado el término enésimo, el término genérico que nos va a generar cualquier término de esta secuencia. En particular nos están pidiendo por el término número 10, ¿cierto? Entonces vamos a obtenerlo. Significa entonces que a sub 10 es igual a, cambio la n por 10. Entonces me queda 10 por 1 más 10. 10 por 1 más 10 sobre 2. Bien, o sea, esto me está dando 5 por 11. 35. Que no es más que 55. Bien, y si después nos tiran, bueno, y entonces ¿cuánto da el arreglo número 25? Ya con esta fórmula puedes responder lo que sea que te pregunte, con esta. Bien. Nos da 55, opción de respuesta consistente con la opción C. Bien. Bueno, preguntas en esta primera parte, muchachos. ¿Listo? El ejercicio 3 lo hacen ustedes. Este lo voy a dejar de ejercicio para que lo piensen. Para que miremos otros ejemplos. ¿Listo? Bien, entonces avancemos. Bueno, cabe resaltar pues que aquí, como pueden ver, usamos todo, ¿no? Usamos, no faltó sino usar la geométrica, ¿no? Pero todo lo que tenía que ver con la aritmética, aquí lo usamos, ¿sí? Usamos la noción o la definición de progresión aritmética y usamos la fórmula de la sumatoria de los n primeros términos de dicha progresión. Profe, Hola. en la 3, o sea, ya que dice que las últimas 3 filas del arreglo 20 sería una suma de 20 más 19 más 18. Exacto. Que total sería 57. Exacto. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? O sea, ya que en cada, o sea,
de cómo se numeran 1, 2, 3, y siempre el número va arribita del último. Eso, por eso exactamente. Esa era la intención Entonces es ahí. esa era la intención de mostrarles que un arreglo era igual al anterior más un número. Ujú. Eso es correcto. Entonces vemos que, por ejemplo, el arreglo sub 5 tiene 5 cuadritos arriba. Y abajo tiene la misma cantidad menos 1. Y así va mermando de a 1. Entonces, tal cual tú lo dices, sería 20 más 19 más 18, ¿no? Son los 3. Sí, y total da 57. Perfecto, muy bien. Listo. Vamos por acá. Del listado de progresiones se tiene que, y bueno, nos tiran ahí 3 progresiones, la primera, la segunda y la tercera. A, literal 1 y 2 son ambas geométricas. B, literal 1 es una sucesión aritmética. C, ninguno de los literales es sucesión geométrica. Y D, literal 3 es aritmética. Bueno, antes de continuar, deben de entender que hay progresiones que no son ni aritméticas ni geométricas, ¿bien? Eso es una posibilidad. No vaya usted a quedarse con la idea de que para cualquier progresión, esa progresión tiene que estar en alguno de los dos casos, o geométrica o aritmética. No, no es cierto. O sea que para este ejercicio, así de entrada, uno hasta debe de considerar la posibilidad pues de que a lo mejor alguna de ellas ni sea ni aritmética ni geométrica. Hay que estar atentos. Bien, entonces, ¿cómo comprobamos si por ejemplo la primera secuencia tiene una u otra naturaleza, ¿cierto? O clasificación? Nada, usted lo único que tiene que hacer es comprobar la definición, ¿sí? En todos los términos que exhibe el ejercicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Analicemos si en efecto es aritmética o no. Entonces, ¿qué hacemos? Restamos estos dos, luego restamos estos dos, y luego restamos estos dos. Si me da lo Pero eso mismo, es, el último es más, profe. El 1 es más. el uno es más, gracias. Si nos Profe, da lo mismo, en todas las, ya te voy a dar la palabra, si nos da lo mismo en las 3 restas, pues entonces estaríamos con una progresión aritmética, ¿bien? Si no nos da lo mismo, entonces simplemente no es aritmética y pasaríamos a analizar si es geométrica. Dime. profe, en este caso no sería sumatoria, ya que todos son negativos. ¿Cómo así? O sea, ya que pues son negativos, Ujú. sería una sumatoria y por eso llega al último, al final 1, así, positivo. O sea, es como una, ¿cómo le digo? Ah, se me olvidó. Se le va Algo sumando, positivo. como que se le va sumando algo a los numeritos para que finalmente lleguen a 1. Exacto. Eso es lo que vamos a analizar. ¿Listo? Ahí está. Entonces, entendamos pues que ahí ya está listada la progresión, o sea que debemos de comprender y de interpretar que este de acá es A sub 1, este es A sub 2, este es A sub 3 y este es A sub 4. Listo, entonces vamos pues a comprobar lo de las restas. ¿Cuánto nos da A sub 2 menos A sub 1? ¿Cierto? O sea, sería menos 11 menos 17. O sea, esto es menos 11 más 17. Y eso nos da 6. Listo. Ahora hacemos A sub 3 menos A sub 2. Es decir, menos 5 menos 11. Es decir, esto es menos 5 más 11. Y esto vuelve y nos da 6. Si en el siguiente nos da 6, entonces listo. Si es una aritmética, si es una progresión aritmética. Si nos da diferente, pues entonces no lo es. Esto A sub 4 menos A sub 3. Bien, sería entonces 1 menos 5 y nuevamente esto nos da 6. Entonces, esta de acá es aritmética. Y la otra es geométrica. Listo, vamos a analizar si la otra es geométrica, como lo comenta el compañero. Ya él nos da una pista, entonces vámonos por ese camino a refrendar lo que el compañero está diciendo. Listo, entonces 5, 15, 45 y 135, y de hecho esto dice que tiene puntos suspensivos, o sea, al parecer está continua. Bien,
Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo, solo que cambiamos la operación. Ya no vamos a restar como lo estábamos haciendo acá, que aquí estábamos restando, sino que aquí lo que vamos a hacer es que vamos a dividir. ¿Listo? ¿Cuánto da la resta en los 3 casos? Perdón, la división en los 3 casos. ¿Quién lo hizo ya? 3, profe. Da 3. Este nos da 3. 45 dividido 15 nos da 3. Y 135 dividido 45 también da 3. 45 y 45, 90. Y 90 y 45, 135. Profe, ¿me puedes explicar, por favor, por qué en este caso se divide y no se resta? Porque el compañero dijo que era geométrica, entonces yo quería saber si en efecto el compañero tenía razón o no. Y si el compañero no me hubiese dado ninguna pista, pues yo pude haber arrancado analizando si era aritmética, ¿cierto? Restando. Me encontraba la sorpresa de que no quedaba una resta común. Creo que eso es algo que podemos ver rápidamente, porque es que 15 menos 5 da 10 y 45 menos 15, ya 10 no da, ¿cierto? Y ahí se descarta rápidamente que la progresión sea aritmética. Entonces, sí o sí, a la larga terminamos analizando si ella es o no geométrica, como lo acabamos de hacer acá. ¿Listo? Entonces, esta es geométrica. Profe, pero también se puede multiplicar, ¿no? O sea, ya que se puede dividir, se puede multiplicar también en lo mismo. Va a darle igual. O sea, 5 por 3, 15, 15 por 3, 45 y así. Ah, pero identificando la razón común, ¿cierto? Exacto. ¿Qué es lo que no sabemos? ¿Cómo lo identifico? Haciendo la división. Ya. ¿Listo? Y la otra secuencia, menos 3 medios, menos 3 cuartos, menos 3 octavos. ¿Qué dicen? ¿Geométrica o aritmética? Geométrica. Geométrica, vamos a comprobar si eso sí es cierto. Bien, entonces empezamos. El segundo dividido el primero. Bien. Bueno, pues resulta que esta división, pues, no simplifica, se va al menos 3 y me queda el 1 medio. ¿Listo? Ahora, bueno, acabamos de hacer estos dos divididos. Ahora hacemos estos dos. Menos 3 cuartos dividido menos 3 medios. Bueno, aquí ¿qué acontece? El menos 3 se va y haciendo ley de oreja esto nos da 2 cuartos. Que no es más que 1 medio. Ah, vuelve y se repite el resultado. Bien. Y una vez más, por acá, menos 3 octavos dividido menos 3 cuartos, pues la simplificación es muy análoga, ¿no? Se va el menos 3, nos queda 4 octavos y eso no es más que 1 medio. Comprobando así que esta de acá es geométrica también. La razón común es un medio, ¿sí? Mientras que en la anterior la razón común era 3. Y en la primera la diferencia común es 6. Entonces, ¿cuál es la opción debo tachar? La respuesta es la B. La B. ¿Todos de acuerdo? Chicos. Listo. Muy bien. Permítanme, los leo por acá. Muy bien. Avancemos entonces. Bueno. Vamos a mirar este. No sé, vamos a agarrar, por decir algo, este 45. Voy a agarrar este 45 porque hago la suposición, a priori, obviamente, pues sin fundamentos, sino basándome en la experiencia que de pronto ya uno va acumulando. Atreviéndome a afirmar, pues, que de pronto no están muy familiarizados con el símbolo de sumatoria, ¿cierto? Entonces, esa es la razón por la cual vamos a tocar este ejercicio. Bien, entonces, nos están diciendo, pues, que hay que totalizar, hay que hacer esa cuenta. Sumatoria desde n igual 1 hasta 14 de 2
por 3 a la n menos 1. Listo. Bueno. ¿Qué significa ese símbolo de sumatoria? Este símbolo de sumatoria, bueno, noten que tiene unos límites. Varía desde n igual 1 hasta el 14. O sea, la sumatoria está iterando el valor de n. N va a tomar valores desde 1 hasta 14 en cantidades enteras. Entonces, n toma el valor de 1, 2, 3, 4, 5, hasta 14. ¿Y qué se hace con cada uno de los términos que resultan de esa sustitución? Se suman. Suma. Listo. Entonces, cuando n vale 1, se me genera el término 2 por 3 a la 1 menos 1. ¿De acuerdo? ¿Qué hice? Simplemente dije, bueno, cuando n vale 1, pongo el 1 aquí donde estaba la n. Listo. Y ya está. Cuando n vale 2, ¿bien? Entonces, se me genera el término 2 por 3 a la 2 menos 1. Entonces, noten que ahora, ya como n pasó a tomar el valor de 2, y debe de tomar valores hasta 14, ¿no? Apenas vamos en 2. Pues entonces lo que hago es que cambio esta n por 2 y ya está. Ahora, ¿qué hago con estos dos términos? Pues bueno, eso es lo que me está diciendo este símbolo. Está diciendo, sume. No haga de no sumar todos los términos que aparezcan. ¿Listo? Y bueno, entonces se nos genera esta expresión. Más 2 por 3 a la 3 menos 1. Esto es cuando n vale 3. Y así sucesivamente hasta cuando n vale 14. Listo. A ver, tratemos de arrinconar un poquito esto. Bueno, hasta acá, preguntas. Y bueno, ¿y eso cuánto da? Pues son 14 términos. Usted, de hecho, piensa que puede ser pocos y a lo mejor se mete en el proyecto de calcular eso a mano, ¿no? Pero, ¿y si no fueran 14, sino 140 términos? Entonces, ¿qué hace uno ahí? Entonces, vamos a usar los elementos que hemos ya desarrollado y explicado a lo largo de esta tutoría. Noten que lo que tenemos acá, estamos sumando términos de la forma a sub n igual 2 por 3 a la n menos 1. Es la fórmula que me entregaron acá, ¿sí o no? Entonces, vámonos para la teoría. ¿Qué decía la teoría? Decía que cuando usted tenía una progresión geométrica, el enésimo término adquiere este aspecto. ¿Sí? Adquiere esta pinta. Comparemos, muchachos. El término que tenemos genérico en nuestro ejercicio sí tiene esta estructura. A ver, miremos. Tengo un 2, aquí tengo un a sub 1. O sea que el 2 tranquilamente hace las veces de a sub 1. Aquí tengo un 3 y aquí tengo una R en la base. Bueno, o sea que al parecer ese 3 hace las veces de R. Y tengo N, y tengo N, y tengo menos 1, y tengo menos 1. Es exactamente la misma estructura. O sea que lo que estamos viendo acá en nuestro ejercicio es la estructura de un elemento genérico de una progresión geométrica. Y esta es la otra forma en la que podemos identificar si una progresión es geométrica. A partir de la forma del enésimo término. ¿Bien? Entonces, el enésimo, esto es el enésimo término de una progresión geométrica. Ah, bueno, y entonces, como ya identifico que esto es el enésimo término de una progresión geométrica,
y veo que lo que me están pidiendo es calcular la suma de dicha progresión, pues chachos, entonces me toca sí o sí aplicar la formulita que tengo ahí, que estoy arrastrando ahí desde hace rato, ¿no? Bien, entonces esto aquí es igual. Profe, Hola, ¿será que me podrías explicar el punto de nuevo 45? ¿qué parte? ¿Qué parte? ¿Cómo? ¿Qué parte? Desde que empieza. Mm, No, pero formula una pregunta puntual y con gusto te la Sí, respondo. ¿Listo? bueno, desde la parte en que colocas ya el más 2.3 elevada a la 2 menos 1. Sí, estamos cambiando el valor de n por los números que aparecen en este rango, del 1 al 14. Entonces aquí donde está la n hay que sustituir todos estos valores, del 1 al 14. Hay que cambiar la n por 1, aquí lo ves. Luego hay que cambiar la n por 2, la n por 3, hasta la n por 14. Y con cada uno de esos términos que hay que hacer, sumarlos. Ah, listo, profe, gracias. ¿Listo? Profe, el primer término da 2, el segundo da 6, el tercero da Sí, 18. pero no me interesa eso. Allá es donde yo voy. Que nos vamos es a pegar de la fórmula de la suma de una progresión geométrica. ¿Qué necesito yo para totalizar esta suma? Es que ya queda claro que esto es la suma de una geométrica. Entonces usemos la fórmula para la suma de una progresión geométrica. ¿Qué dice la fórmula? Dice que la suma se obtiene agarrando la sub 1. Bueno, en este caso sub 1 es el primer término, que en este caso da 2, ¿cierto? Entonces pongo aquí 2, que es la sub 1, por, dice, 1 menos r elevado a la n, ¿cierto? Pero en nuestro caso, ¿quién está haciendo las veces de r? Lo identificamos ahora. ¿Quién es r? 14. 3. Habíamos dicho ahorita que esto tenía esta forma, a sub 1 por r a la n menos 1, ¿cierto? Y hicimos la Ah, ya. identificación, dijimos que a sub 1 era 2, que la r era 3 y ya, ¿cierto? Entonces hay que identificado que a sub 1 es 2 y que r es 3. ¿Listo? Entonces Listo. coloco 3. Elevado a la n, ahí sí, ¿cuántos términos estoy sumando? Mejor 14. dicho, exactamente. N, N y N. ¿Listo? 14. A la 14. Sobre, ¿qué más dice la fórmula? Dice 1 menos R. Bueno, hay que poner eso. No haga sino respetar lo que la fórmula le dice. Bien. Y bueno, pues eso, ¿cuánto nos da? Bien, entonces eso sería igual a tener 2 por 1 menos 3 a la 14 sobre, y pues ese 1 menos 3 me da menos 2, el cual, pues este 2 se cancela con este 2 y este menos le cambia los signos a los términos de adentro. ¿Sí? Entonces me quedaría 3 a la 14 ya positivo y el 1 que estaba positivo queda negativo. Bien. Chicos, y ya es cuestión de totalizar este 3 a la 14. Eso ya dependerá pues del problema, de las pistas que me den, de qué tanto... por ejemplo, en este caso calcular 3 a la 14 si es algo engorroso, ¿no? Uno que esperaría que apareciera como opción de respuesta en un examen si se encuentra uno con un problema como estos. Pues que las respuestas aparezcan así, expresadas, no necesariamente simplificadas, ¿no? Así, simplemente expresadas. Entonces una opción de respuesta podría ser esta, otra opción de respuesta podría ser 3 a la 14, otra podría ser 3 a la 14 más 1. ¿Bien? Y pues bueno, con este desarrollo se daría uno cuenta que la opción correcta sería esta de acá. Este número está representando la suma de estos 14 números que estamos viendo acá que pertenecen a una progresión geométrica. Preguntas, muchachos.
Siguiente, siguiente. Sí, estamos bien, listo. Si alguien tiene alguna duda, no hay ningún Profe, problema. un compañero pregunta en el chat que si Ay, la, tu la- madre. la pregunta 43 se haría el mismo resultado. Yo creo que se cambiaría la I por 1. Sí, lo que pasa es que eh, aquí faltó el límite. Mira, está mal digitado. Aquí hay un error de Profe, digitación. no faltó el límite, sino que vos agarraste la fórmula de S sub 1 Ay, y yo creo sí, que ahí es sí, donde qué está pena. tapando. Sí, qué pena. Pero bueno, sí, ahí no se ve el límite, claro, es hasta 40. Listo. Sí, sí, tienes toda la razón. Bueno, sí, exactamente lo mismo. Entonces esto sería 2 por, cambio la I por 1, menos 5, ¿cierto? Más 2, cambio la I por 2, menos 5. Y así hasta 40, ¿cierto? Obviamente uno no va a expandir eso y va a sumar a mano. No, pues se muere uno loco, ¿no? Eh, lo que sí puede uno hacer es caer en cuenta que esto es la sumatoria de 2i menos la sumatoria de 5. Entonces, si usted suma el 5 con el mismo 40 veces, eso es 5 por 40. Y esto que aparece acá es la suma de los números pares. 2 por i es un número par, ¿sí? Entonces, estos de acá corresponderían a una progresión aritmética con d igual 2, ¿cierto? Porque la distancia o la resta común en una secuencia de números pares consecutivos, pues siempre es 2. Ya tendrían pues que rayarlo para poder visualizar lo que acabo de comentar. ¿Listo? Bueno, avancemos. Dice, una máquina costó inicialmente 10.480 pesos. Al cabo de unos años, se vendió a la mitad de su precio. Pasados unos años, volvió a venderse por la mitad y así sucesivamente. Si el total de propietarios han sido 7, ¿cuál es la suma total pagada por la máquina? Bien. Entonces, a ver, vamos a transcribir esto a una simbología ya más en el contexto de las secuencias y de las progresiones para que podamos identificar algún tipo de patrón. Entonces, costo inicial, bueno, entonces, costo inicial, costo 1. El costo 1 de la máquina fue de 10.480, ¿cierto? Listo. Al cabo de unos años se vendió a la mitad, o sea que el segundo costo, en la segunda venta, ya la máquina fue vendida o se le asignó un costo de 10.480 dividido 2, la mitad. La mitad es dividir entre 2. Aquí no me interesa a mí ponerme a hacer la división y sacarle la mitad. Por ahora eso no me interesa, ¿listo? Luego se volvió a vender al tiempo por la mitad del precio anterior, o sea, por la mitad de C sub 2. ¿Sí? Es decir, el tercer costo es el costo que tenía en el paso 2 partido a la mitad. Bien, pero entonces esto no es más que tener 10.480 dividido 2. ¿Sí? Este es C sub 2. Bien. Que al hacer ley de oreja, pues esto nos queda entonces 10.480 sobre, y la multiplicación de estos dos me daría 2 a la 2. Yo sé que da 4, pero lo voy a dejar indicado, 2 a la 2, para poder identificar patrones. ¿Listo? Una iteración más. Luego se vendió una cuarta vez y el costo es el precio anterior dividido 2. Entonces esto ya me va a dar 10.480 sobre 2 a la 3, porque este 2 vuelve y juega, multiplica este 2 a la 2 y me queda 2 a la 3. Entonces, analicemos patrones. A ver, veamos. Por ejemplo, aquí es 2, acá es 1. Acá es 3, acá es 2. Acá es 4.
Juepucha. Profe, Chicos, salió la pantalla. sí, algo ocurrió. Esperen que ocurrió algo con el programita donde digito. Deme un segundo. Bueno, hubo una pérdida ahí de datos, pero vamos a ponernos ahí rápidamente al día. Entonces esto nos daba 10.480 entre 2 y nos daba 10.480 entre 2 a la 2. Y C4 finalmente nos dio 10.480 entre 2 a la 3. Listo. Entonces estábamos Profe, analizando el patrón, sí. yo analicé, entonces sería 10.480 sobre 2 a la n-1. Excelente. Ese sería el término enésimo. Sería 10.480 sobre 2 a la n-1. ¿Por qué n-1? Porque es que cuando aquí aparece 4, aquí aparece 3. ¿Cómo obtengo el 3 a partir del 4? Pues al 4 le resto 1. Entonces, si aquí es n, aquí tengo que obtener un número que diste de este en una unidad. ¿Cierto? Y ya tengo el enésimo término, ya que me pregunten lo que quieran. Ah, bueno, es que ya lo que me están preguntando es la séptima venta, ¿no? Ah, bueno, entonces C sub 7 es simplemente 10.480 sobre 2 a la 6. Bien, por ejemplo, este sería el costo por el cual se le vendió al séptimo propietario, ¿cierto? Bien, ahora miremos la pregunta. La pregunta es, ¿cuál es la suma total pagada por esa máquina? ¿Cómo tenemos la suma total, muchachos? ¿Qué habría que hacer? Se suman cada uno de los valores por las cuales se vendieron. Exacto. Lo que me están diciendo es, dígame en total entonces, ¿cuánto dinero se cruzó durante esas 7 ventas de esa máquina bajo las condiciones que expone el enunciado? ¿Cierto? Entonces, lo que necesitamos aquí es calcular el total pedido es calcular la suma de los 7 términos de esta progresión. Bueno, Hola. tengo una pregunta. Digamos que para no hacer como tan largo, se podría dividir cada, digamos que de 10.480. Sí, aló, sí. Chicos, ¿ustedes le escuchan al compañero? No logro copiar. No, profe, no se le escucha. No, se fue el audio, Se profe. perdió. Qué falla. Bueno, esperemos que se vuelva a conectar y le respondemos la pregunta. Bueno, chicos, entonces el total pedido es sumar esto. Entonces, ¿yo qué podría hacer? Un camino sería agarrar y hacer todas estas divisiones y después sumar todo eso. Pero entonces, falta ver qué se encuentra uno en esas divisiones. Bien. O la otra sería identificar si es que aquí tenemos entre manos algún tipo de progresión conocida sobre la cual podamos usar la fórmula de suma de términos, que en efecto es la situación que acontece, porque es que observen que este término que tenemos acá, el enésimo, yo lo puedo reescribir así. Por un medio. Bueno, aquí estoy usando propiedades de la potenciación, listo. ¿Qué hice? Simplemente reescribí de manera equivalente el término que originalmente teníamos. Bueno, observen que esto pues sí es igual, ¿no? Porque 10.480 por 1 da 10.480. Y puedo elevar todo a la n-1 porque es que 1 elevado a la n-1 me da el mismo 1.
Y eso es, ese un medio sería la R. Exacto, entonces eso es lo que allá era donde yo quería llevar el ejercicio. Identificar este enésimo término se parece o con respecto a cuál progresión, en cuál progresión se identifica, ¿cierto? Si es el enésimo término de una aritmética o si es el enésimo término de una geométrica. Y pues el de la geométrica, recordemos que es A sub 1 por R a la n menos 1. Noten que es exactamente la misma estructura. A sub 1 sería 10.480, R es un medio y ya está, identificado todo. Entonces, como esto es una geométrica, ya la suma es simplemente A sub 1 por 1 menos R a la n, bueno, en nuestro caso, a la 7, ¿cierto? Sobre 1 menos R. A ver, pasémonos para acá. O sea que la sumatoria de los costos de esa máquina que se ha vendido ya tantas veces sería 10.480 por 1 menos un medio a la 7 sobre 1 menos un medio. Listo. 1 menos un medio me da, vamos a poner esto por acá. 1 menos un medio me da un medio, que como está abajo, al hacer ley de oreja, pasa el 2 a multiplicar arriba. 2 por 10.480 por, y bueno, aquí ¿qué tengo? Tengo 1 menos, y ese 1 medio a la 7 es lo mismo que tener 1 sobre 2 a la 7. ¿Sí? Y pues aquí ya finalmente podemos decir que esto es igual a 2 por 10.480 por, sumamos, restamos estos fraccionarios, eso me da 2 a la 7 menos 1 sobre 2 a la 7, y este 2 simplifica con uno de estos y nos quedaría 10.480 por 2 a la 7 menos 1 sobre 2 a la 6. Bien, ya sería pues realizar las correspondientes potenciaciones para mirar entonces ya cómo terminamos de simplificar y obtenemos un valor. Listo. Pero ya aquí tenemos entonces la cantidad que representa la sumatoria de las ventas de los costos de esas máquinas. Profe, ¿cómo podemos sacar ese 2 séptimos menos 1 sobre 2 Sí, a la es 6 decir, 2 a la... sin efectuar la... Yo ya me sé de memoria que 2 a la 5 es 32, por ejemplo. Será, no, pero es que yo no sé, si yo si acaso me acuerdo que 2 a la 3... Profe, Hola. profe, es que yo me acuerdo que creo que una propiedad de la potenciación es que cuando se está dividiendo se pueden restar los exponentes, ¿no es? Sí, Pero pero como hay dos términos, no se tendría que puede. ser que todo esto, tendría que ser que tuviera como esta forma, que fuera así, 2 a la 7, que no estuviera ese menos 1 ahí jodiendo. Ahí sí, aplica la Ah, fórmula que listo, tú dices y profe. es correcto. ¿Listo? Pero en este caso particular no nos da. Bueno, chicos, entonces, hombre, que es que yo si acaso me acuerdo que 2 a la 3 es 8. Bueno, use eso. Si 2 a la 3 es 8, pues cuando se eleva al cuadrado, por aquí le da 64. Y por aquí le da 2 a la 6. Mira, ya se acercó, ¿no? Ya se acercó a 2 a la 7. Y si multiplicamos por 2 a ambos lados, me queda que 2 a la 7 es igual a 128. Mire, 2 a la 7 es 128. Y 2 a la 6 es 64. Entonces me está quedando 10.480 por 128 menos 1. Bueno, de una vez 127. Y aquí me queda 2 a la 6, que es 64. El cual usted puede empezar a simplificar aquí, mitad, tercera, lo que sea. Y bueno, reduce Listo, las profe. cantidades para que finalmente pueda multiplicar más fácil. ¿Listo? Sigamos. Sí, sí, nos vamos. ¿Qué? Nos Se vamos, nos acabó. nos vamos hasta las 11. No, pero Se nos acabó. vamos a dar unas ideas de este y nos desconectamos. Listo, dice. Carlos envía 2 cartas a sus amigos y, perdón, a principios de enero pidiéndole que cada uno de ellos envíe otras 2 cartas al mes siguiente a personas que no hayan recibido carta y pidiéndoles que repitan el proceso al principio de cada mes siguiente. A ver, significa lo siguiente.
Carlos en el mes de enero envió 2 cartas. Vamos a suponer que estos puntos son las cartas, ¿cierto? Entonces, para el mes de febrero, los que recibieron estas 2 cartas, cada uno de ellos envía 2 cartas, ¿sí? O sea, esta carta se transforma para el mes de febrero en 2, ¿sí? Y esta otra se transforma en otras 2. ¿Listo? Para el mes de marzo, la cosa empieza a ponerse interesante. Bueno, aquí me quedó un poco mamarrachudo esto. Espera que me quedara un poquito mejor, pero bueno. ¿Qué ocurre en el mes de marzo? Pues que cada una de las cartas de febrero se convierte en 2 cartas. Y vamos totalizando. Pues en el mes de enero hay una carta. En el mes de febrero hay 4 cartas. En el mes de marzo se generaron 8 cartas. Profe, no, en enero son 2 cartas. 2 cartas, sí, gracias. 2 cartas. Bien, chicos, entonces, observen la relación. Cuando estamos en enero, esto es 2 a la 1. Cuando estamos en febrero, este 4 es lo mismo que 2 a la 2. Y cuando estamos en marzo, mes 3, este 8 es 2 a la 3. En diciembre, ¿cuántas cartas se están enviando? Y no necesito hacer más ese diagrama de árbol. No necesito expandirlo más. ¿Cuántas cartas se realizan en el mes de diciembre? 2 a la 12. 2 a la 12. Listo. Con eso claro, nos dicen cuántas cartas se enviaron al acabar el año. O sea que ya la tarea para ustedes es sumar todo esto. Bien. Noten que lo que tienen entre manos es una progresión geométrica. Y con este comentario, chicos, pues finalizamos la tutoría de hoy. Si queda alguna pregunta final, con gusto la atiendo. Profe, yo tengo una duda. ¿Por Ujú. qué en el mes 3 es 8? Cuéntalas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es la... La verdad no sé cuál es. La verdad, pues les mentiría si Profe, supiera. no, no es la A porque la 12 a la 2, a 2 a la 12 es 4096, entonces solamente tendríamos en cuenta ese último resultado. Bueno. Si eso es cierto, Profe, entonces con seguridad no es la A. Hola. pues, o sea, no sé si es que o yo no lo veo como debería o estamos cometiendo un error, porque es que mira que en el mes 2, por ejemplo, solamente se cuentan las 2 cartas que envía cada uno de los amigos, o sea, 4 cartas, pero no estamos contando las 2 cartas que está mandando Carlos. Es correcto, es que no la estamos contando. Es que estamos totalizando, así horizontalmente, estamos totalizando el número de cartas que se envían ese mes. Ok. Y aquí, acá, es donde necesitamos ya poner el total de todo el año, que es sumar todas estas cantidades. Oh, ahora sí, gracias. ¿Listo? Bueno, chicos, feliz noche, pues, gracias por la asistencia y nos vemos ya la otra semana. Gracias, profe, buenas noches. Hasta luego. Gracias, profe. Feliz noche. Hasta luego, gracias. Hasta luego, con gusto. Con mucho gusto, hasta luego.